La guerra de Ucrania, como todo conflicto armado, deja sus trágicas consecuencias. La destrucción, las calamidades y las pérdidas de vidas que se infligen los adversarios son la tónica. Pero un gesto de los soldados rusos con respecto a sus enemigos ucranianos puede traer un giro inesperado en el conflicto y en las narrativas dominantes. Los soldados ucranianos se han rendido ante las fuerzas rusas. Captado el momento por una cámara de mira nocturna, los soldados rusos emplazan a sus adversarios ucranianos a evitar más pérdida de vidas, rindiéndose y entregando sus armas. Los rusos salvaron la vida de sus adversarios ucranianos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El Ministerio de Defensa de Rusia emitió un impactante video replicado por la agencia rusa TASS del momento en que soldados ucranianos, cercados en sus trincheras por las fuerzas de infantería rusa, son emplazados a rendirse para evitar mayores pérdidas de vidas, prometiendo benevolencia en el trato como prisioneros de guerra. En efecto, los soldados ucranianos, saliendo uno por uno de las trincheras con las armas en alto, le fueron retiradas las mismas y pasaron al estatus de prisioneros de guerra. En el video publicado por el medio ruso, se observa que en esa trinchera estaban 7 soldados ucranianos. Posteriormente, segundos después, nuevamente con mira nocturna, se captó otro proceso de rendición. La prensa occidental ha construido una narrativa de presunta maldad de los efectivos rusos con sus colegas ucranianos y con la población civil. Evidentemente, el clima de repudio que se puede crear alrededor de unos presuntos crímenes como estos, la opinión pública repudia las acciones de Moscú. En efecto, en ese consiste la orden de captura contra Vladimir Putin. Según la agencia TASS, recogiendo informes del frente en Ucrania, 10.000 soldados ucranianos se han rendido a Rusia. Existe un canal de comunicación radial digital denominado 149.200 del Volga, donde cualquier soldado en cualquier punto de Ucrania puede rendirse a las tropas rusas. En el caso del video difundido por el Ministerio de Defensa, la conducta benevolente de las fuerzas rusas con sus adversarios ucranianos, en todo caso, les salva la vida. Está más que documentado. Bien lo han dicho los medios occidentales. Kiev envía al frente a personal no capacitado para la guerra mediante reclutamientos forzosos. Muchos de estos individuos rendidos son simples ciudadanos con poco entrenamiento militar y mucho menos capacidades psicológicas para sostener un conflicto armado y sus dramáticas variantes. De esta forma, este gesto de privilegiar la vida, así sea de los enemigos, puede dar un giro interesante sobre el rol de los rusos en el terreno y las falacias de los medios. Siguiendo la fuente informativa citada, en los últimos 4 meses las deserciones han aumentado considerablemente. Principalmente luego del inicio de la contraofensiva ucraniana, que muestra magros logros, los números de rendiciones se han disparado. Las autoridades ucranianas pretenden proseguir la contraofensiva. Las presiones de sus socios occidentales por seguir una guerra de desgaste contra Rusia colocan a Kiev al borde del precipicio. Las deserciones, rendiciones y hasta sobornos para evitar el servicio militar socavan el ejército de Kiev, como hará Volodymyr Zelensky y sus jefes de la OTAN. La ciudad de Rabotino fue el mejor ejemplo. Según informó el Ministerio de Defensa ruso, en dicha localidad se rindieron brigadas enteras de Ucrania usando el canal radial digital. Una fuente del gobierno ruso, en cuanto a los prisioneros, afirmó: a estos prisioneros se les proporciona comida regular diariamente y reciben toda la atención médica necesaria. Este fenómeno, generalizado durante el lapso que va de la contraofensiva ucraniana, pone en cuestión el sostenimiento del ejército de Ucrania, principalmente por la carencia de efectivos aptos para el combate.
No está de más sumar que la inexperiencia de muchos oficiales y soldados ucranianos solamente deteriora a los equipos militares suministrados por Estados Unidos y compañía. Las cifras de bajas son realmente aterradoras. Según el Ministerio Ruso de Defensa, la cifra ha alcanzado los 70.000 efectivos ucranianos solamente en la contraofensiva. Desde Kiev no se han molestado en desmentir tal cifra. Siendo así, el que calla otorga. La misma prensa occidental ya la repite como oficial. La oficialidad ucraniana, según el diario ucraniano El Independiente de Kiev, concede malos tratos a las tropas de bajo rango. Los reclutamientos son forzados, donde se incluyen personas con discapacidades, jóvenes y hasta veteranos de guerra convalecientes. Un sonado escándalo de compra de salvoconductos para huir al servicio militar causó un cisma dramático al interior de la estructura militar ucraniana. Además, la moral de las tropas sufrió un golpe sensible. Las derrotas en el frente y las escasas adquisiciones territoriales de la contraofensiva postran el ánimo combativo. Siendo así, en muchos aspectos, la desigualdad entre estos novicios soldados y los curtidos efectivos rusos con un año de experiencia en el terreno animan a mantener una conducta benevolente con estos ciudadanos vestidos de militares, mal dirigidos y peor mandados. De paso, las deserciones muestran otro fenómeno. Los soldados ucranianos se sienten más seguros en el lado ruso que en el lado propio. Al ser utilizados como carne de cañón de las élites supremacistas de Kiev, se está generalizando en el conjunto del ejército un profundo desprecio por la oficialidad al servicio de la OTAN. Ante este fenómeno preocupante para Zelensky, quedan dos opciones para continuar la guerra. La primera es traer mercenarios extranjeros y formarse solo de ellos. Ciertamente, la misma oficialidad ucraniana maltrata a los soldados de fortuna extranjeros y los obliga a realizar operaciones suicidas, es decir, más o menos lo mismo que el ejército regular. En cuanto a la segunda opción, lógicamente sería la intervención de efectivos de los ejércitos de los aliados occidentales de Ucrania. Eso significa un choque directo entre la OTAN y Rusia y el escalamiento nuclear del conflicto. Por fuera de estas opciones, complicadas ambas, está la de Ucrania rendirse. Pero la rendición no pasa por la cabeza de Washington y Bruselas. Como bien confesó el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, los objetivos de esta primera contraofensiva eran presuntamente limitados. Washington prepara una nueva operación para el año 2024. Contradiciendo al jefe castrense, Neil Ferguson, académico del Hoover Instituto de la Universidad de Stanford, publicó un artículo en Bloomberg que dice: los soldados que han vuelto del campo de batalla están cansados y no les importa admitirlo. Se esperaba más de la contraofensiva. Ese estado de ánimo lo refleja la opinión pública en los estados occidentales. Según un estudio realizado por la CNN y la casa encuestadora SSRS, el mes de agosto arrojó el lapso de menor apoyo a la intervención de Estados Unidos en el conflicto de Europa del Este. El 55% de los ciudadanos estadounidenses opinan que debe detenerse el apoyo a Kiev. Sin embargo, a medias, la prensa occidental intenta esconder las cada vez más frecuentes situaciones de rendiciones y deserciones de brigadas enteras ucranianas a los comandos rusos. Videos corren por las redes sociales de aeronaves rusas lanzando panfletos a sus adversarios ucranianos, emplazándolos a rendirse. Para rematar, el año 2024 pinta lleno de incertidumbres para la élite gobernante en Kiev. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con una hipotética victoria de Donald Trump, colocaría en entredicho el apoyo de Washington. Además, grupos nacionalistas europeos cuestionan la participación de Bruselas en el conflicto, ganando adeptos en la población de cara a elecciones en varios países en 2024. La ofensiva diplomática de Volodymyr Zelensky va dando traspiés, como lo reflejó el tenue comunicado de la cumbre del G20 en cuanto a Ucrania.
El rechazo cada vez más grande del sur global al hegemonismo occidental repercute directamente en la imagen del régimen de Kiev. Todas las señas indican que las deserciones no pararán de ahora en adelante. La incapacidad del régimen de Kiev, presionado por sus aliados occidentales de tomar decisiones correctas, le pasa factura. Volodymyr Zelensky se encuentra con una verdadera papa caliente en las manos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.